Bien, familia preciosa, esta mañana vamos a compartir la palabra del Señor y vamos a reforzar lo que la semana pasada les estaba compartiendo. Por favor, pongan sus celulares en modo avión para que no interrumpan mientras estamos compartiendo la enseñanza y podamos estar atentos, expectantes a la Escritura. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8, verso 37. Damos gracias a Dios por su palabra implantada, la cual trae salvación a nuestras almas. Romanos capítulo 8, verso 37. La enseñanza se titula Más que vencedores en Cristo. Dice la Escritura en Romanos capítulo 8, verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que dice la Escritura que en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Este versículo nos está hablando, hermanos amados, de la anticipación del Señor. Nos está hablando también de la posición que Dios ya nos ha dado en Cristo. Pero el Señor, para que nosotros podamos permanecer en esta victoria, ¿no? Más que vencedor, no significa que tú y yo tengamos que vencer algo. Nosotros no tenemos nada que vencer ni a nadie a quien vencer. Nuestra labor como cuerpo de Cristo es resistir. Quien venció fue Jesús. Y por la victoria de Cristo nosotros somos más que vencedores. Hace un tiempo un pastor graficaba la victoria de Cristo de esta manera, ¿no? ¿Cómo es que somos más que vencedores? Es decir, había un boxeador que peleó por un título y por un premio de $1.000.000. Este boxeador subió al ring, al cuadrilátero, con su oponente y round tras round estaban peleando. Al final, este boxeador logra noquear al otro contrincante y gana la pelea y le dan un cheque por $1.000.000. De ahí viene su esposa del boxeador y el boxeador le da el cheque a su señora. Ella no peleó, pero por la victoria de su esposo fue más que vencedora. Amén. Es lo que más o menos graficamos para ver nuestra victoria en Cristo. Jesús venció al diablo, Jesús venció la pobreza, Jesús venció la enfermedad. Y por la victoria de Cristo nosotros somos más que vencedores. Ahora, para que nosotros podamos permanecer en esta victoria, en esta postura, Dios nos ha dotado, nos ha equipado, nos ha provisto, ¿verdad?, de su propia vida, de su naturaleza, de su espíritu. Y su espíritu cumple una labor a través de nosotros. Y vamos a ver esto en el contexto. Este versículo de más que vencedores aparece en el capítulo 8 del libro de Romanos y vamos a leer desde el versículo 1 para ver el equipamiento, la dotación del Señor para nosotros, para que nosotros podamos permanecer en esta posición. Vamos al capítulo 1 de Romanos 8. Romanos capítulo 8, verso 1. Me avisan cuando ya lo tienen, por favor. Romanos capítulo 8, verso 1. Fíjense, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pueden ver, hermanos amados, que para que nosotros podamos permanecer como más que vencedores, Dios puso su Espíritu en nosotros. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Cuando la Escritura nos habla de la ley del Espíritu de vida, nos está hablando de la naturaleza de Dios como principio, que cumple un propósito, regir nuestra conducta de forma orgánica, espontánea. Antes, para el pueblo de Israel, la ley, los 10 mandamientos estaban fuera.
Pero en nosotros que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, la ley ha sido implantada como naturaleza. El diccionario bíblico dice que esta ley tiene un uso prescriptivo, es decir, que va a regir nuestra conducta de manera orgánica. Pero la clave no es tanto que nosotros entendamos esto como si se tratara de leyes o de mandamientos, sino que veamos cuál es nuestra posición, que miremos a Cristo para que su propia vida se pueda expresar de manera natural. Entonces, parte del equipamiento para que nosotros podamos permanecer como más que vencedores en Cristo Jesús, Dios puso su propia vida en nosotros, como principio, como ley que va a regir nuestra conducta. La Escritura también dice lo mismo en Hebreos capítulo 10, verso 16, les voy a leer, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Tú y yo ya tenemos la vida de Dios, la naturaleza de Dios. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esa palabra nueva criatura en el griego también dice de diferente naturaleza. Amén. Tenemos la naturaleza de Dios. Pueda que tú no lo sientas ahora mismo, porque no se trata de sentirlo, hermano, se trata de saberlo, para que tú le permitas al Señor expresarlo a través de tu ser. La Escritura dice en Corintios que debemos mirar como en un espejo la gloria del Señor, para que por mirar la gloria del Señor seamos transformados en la misma imagen por su Espíritu, ¿verdad? Y eventualmente se van a manifestar los cambios. Como siempre les decimos y les recordamos esto, familia, Dios no vino a tu vida para cambiar tu vida. Puede sonar un poco raro, pero en realidad lo que Dios hizo es darte una nueva vida en Cristo, para que la vida del Señor transforme tu alma y para que eventualmente se manifiesten los cambios que tú necesitas en tu vida. Pero el objetivo no es cambiar. Nuestra mirada no está en cambiar nuestro estilo de vida, nuestro objetivo no está en prosperar ni en sanar. Nuestra mirada está en Cristo. Y en la medida en que nosotros veamos a Cristo, seremos transformados. Y al ser transformados, se van a manifestar los cambios necesarios. Amén. Porque es necesario cumplir el propósito de Dios. Para eso el Señor nos hizo más que vencedores en Cristo. Ahora, Santiago capítulo 1, verso 21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, fíjense, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Acá la Escritura nos está hablando de salvación del alma, no de salvación para irnos al cielo, hermanos amados, porque recuerden que por la obra de Cristo nosotros somos salvos gratuitamente. Jesús fue a la cruz y por esa obra, si tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ya eres salvo. Pero cuando la Escritura dice que la palabra implantada tiene poder para salvar nuestras almas, debemos entender que como el alma no nace de nuevo, ¿verdad? Necesita ser renovada, necesita ser transformada. Y la clave está en seguir la palabra del Señor, que ha sido implantada en nuestros corazones. Esta palabra a la que nosotros nos exponemos constantemente. Por eso, hermano amado, la importancia de escuchar la palabra del Señor. Por eso, hermano amado, la importancia de congregar. Yo recibí al Señor Jesús el año 2001 como mi Señor y Salvador. Y ya había sido en ese instante, recibí la dotación del Señor para vivir como más que vencedor, para resistir al diablo, para vivir en prosperidad, para vivir en sanidad. Pero no lo estaba viendo todavía en manifestación porque mi alma no había sido transformada. Entonces es importante, hermano amado, que tú escuches la palabra del Señor constantemente. Predicaciones que te hablen de la vida del Señor Jesús, de lo que ya eres en Cristo, de lo que ya tienes en Cristo, congregarte para que tú puedas ser transformado.
y para que eventualmente puedas disfrutar de los beneficios del Señor y además cumplamos con el ministerio de la reconciliación. Dios ha provisto salvación para la humanidad y tú y yo somos agentes de salvación. Somos embajadores de Cristo para que las personas puedan conocer a Jesús y disfrutar de los beneficios de su obra como tú y yo lo hacemos. ¿Por qué Dios nos hizo más que vencedores en Cristo Jesús? Para poder resistir la depresión, el desánimo, el temor, para no estar esperando irnos al cielo, sino para reinar en esta vida. Sí, somos golpeados, ¿verdad? Circunstancias, problemas, dificultades, pero Dios ha planeado que tú y yo reinemos en vida. Que tú y yo podamos vivir una vida fructífera, de poder a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Ahora, cuando tu enfoque esté en Cristo Jesús, hermano amado, tú vas a poder disfrutar de tu vida a pesar de los problemas. Siempre, siempre. Porque vivimos en un mundo caído, lleno de dificultades y de problemas, ¿verdad? Pero hay que mirar el equipamiento del Señor. Somos más que vencedores en Cristo. Y para esto, Dios puso su espíritu, su naturaleza en nosotros. Vamos a seguir leyendo el verso 3 de Romanos 8. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Fíjense que aquí habla de pensamientos, ¿no? Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne o de los pensamientos de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Verso 7, por cuanto los designios de la carne, los deseos de la carne que tienen que ver con pensamientos, ¿verdad?, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora miren, hermanos, la Escritura aquí está hablando de pensamientos de la carne, que tienen su fundamento en deseos, en pasiones, como fundamento, nuevamente. Pero los que piensan en las cosas del Espíritu, vamos a cosechar vida y paz. Ahora miren, hermanos, otro equipamiento para que nosotros permanezcamos como más que vencedores es la mente de Cristo. Les voy a leer 1 Corintios capítulo 2, verso 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo. Ahora, hermanos amados, como equipamiento el Señor nos ha dado su mente, y la mente del Señor siempre nos va a guiar a la paz, a la fe, al gozo, amén, a las cosas que son buenas, puras, perfectas, amables y de buen nombre. De hecho, hermano amado, la mente del Señor en nosotros es como un filtro que nos ayuda a nosotros a resistir los malos pensamientos, que no necesariamente tienen que ver con pecados, hermano. Los malos pensamientos, según estos versículos, que son enemistad contra Dios, son aquellos pensamientos en base a deseos que tú y yo a veces vemos como fuente de felicidad. Por ejemplo, el deseo de ver a un hijo cambiar. Puede hacer que sea un pensamiento que te esté diciendo de forma consciente e inconsciente que cuando tu hijo cambie recién serás feliz. Y tú pones ese pensamiento como fundamento para tu vida. Esto es enemistad contra Dios, porque te saca de tu mirada en Cristo. Amén. Pero cuando tú por la mente de Cristo sabes que ya estás completo en Cristo, aun cuando tú no ves la manifestación de la provisión del Señor para tu salud, para tu economía, tú te estableces en la verdad de Dios.
Entonces sacas por decirlo así, de tu entorno, todo aquello que estorba que la vida del Señor se manifieste en tu familia, en tu economía, en tu salud. Es importante entender, amada familia, que nosotros ya tenemos la mente de Cristo para enfocar nuestros pensamientos en Dios y para entender que en Cristo ya estamos completos, aun cuando en lo natural no lo estemos viendo manifestarse, familia. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, hermano amado, Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor siempre va a estar impulsándote, guiándote a poner tu mirada en Jesús. Porque sí es la voluntad de Dios que tú camines en prosperidad, porque sí es la voluntad de Dios que tú camines en salud, sí es la voluntad del Señor que tus hijos se salven, sí es la voluntad de Dios que tú disfrutes de una familia funcional, pero no es el objetivo de Dios, es el resultado de la vida de Cristo. Lo que tu entorno necesita es ver a Jesús en manifestación. Amén. Por eso, hermano amado, tú y yo hemos sido equipados con la mente de Cristo. Entonces, cuando un pensamiento contrario a la verdad de Dios se levanta en tu mente, resístelo, pásalo por el filtro. Como siempre les enseñamos, ¿será bueno este pensamiento? Puede que un pensamiento te dice, nunca vas a salir de deudas. ¿Será bueno ese pensamiento? ¿Será amable? No, lo resistes. No, el Señor es mi pastor y nada me falta. No resistes el pensamiento diciendo, no, yo mañana me levanto temprano porque el que madruga Dios le ayuda. No lo resistes de esta forma. Tú lo resistes, gracias, Padre. El Señor es mi pastor y nada me falta. Mi Dios, pues, ha suplido todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No, de esta enfermedad nada ya es incurable. No. Ciertamente Cristo llevó mis enfermedades en la cruz y sufrió mis dolores. Entonces tú filtras tus pensamientos con la verdad del Señor para que tu enfoque esté en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha provisto, para que tú vivas como más que vencedor en Cristo Jesús y resistes el engaño y las mentiras de Satanás. Porque a veces, hermanos amados, les digo esto, ¿no? Yo he atravesado circunstancias difíciles en mi vida y parecía que eso nunca se iba a resolver y parecía que eso era interminable porque yo sin querer estaba poniendo mi confianza en ver un cambio, en ver una transformación, en ver un resultado, ya sea en mi economía, ya sea en mi matrimonio, ya sea en mis hijos, y se sufre, hermano amado. Pero debemos aprender, hermanos amados, a pensar con la mente de Cristo y a poner nuestro enfoque en el Señor. Amén. Entonces hemos sido equipados, hermanos amados, con la mente de Cristo. Les quiero leer el versículo 7 de Romanos 8 en otra traducción. Dice, ahora bien, la mente carnal, que tiene que ver con el sentido y la razón, sin considerar al Espíritu Santo, es muerte. ¿Ven? La mente carnal son los pensamientos que tienen su fundamento en deseos humanos, ¿no? Que se basan en el sentido y en la razón, son muerte. Porque comprende todas las miserias que surgen del pecado. Pero la mente del Espíritu Santo es vida y paz del alma y para el alma, ahora y para siempre. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ver ahora el versículo 9. Ahora miren, hermanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Verso 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ahora miren aquí el versículo 11 que es maravilloso. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Tremendo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que cuando tú estás siendo tentado con enfermedad, tú estás enfermo, no vas a poder cumplir tu propósito como más que vencedor en Cristo. Por eso Dios proveyó sanidad. Por eso Dios nos regaló la sanidad a través de la obra de Cristo. No es algo que tú vas a obtener por hacer bien las cosas, hermano. Ni es algo que vas a obtener por dejar de hacer mal. Es un regalo, es un obsequio. Sin embargo, debemos canalizar con nuestros pensamientos, porque este versículo aparece después de que dice que tenemos que pensar con la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces, si constantemente tú estás meditando pensamientos negativos que no son de Dios, por decirlo así, este versículo no se va a poder cumplir en tu vida. Pero si tú ya sabes que tienes la naturaleza de Dios, que tienes la mente de Cristo, si aprendes a pensar con la mente de Cristo, entonces tú estás canalizando para que este versículo 11 se cumpla en tu vida. Y si el Espíritu Santo que resucitó, el cuerpo de Cristo había muerto, hermano. Sus órganos ya no funcionaban. Pero el Espíritu Santo resucitó el cuerpo de Jesús. Le volvió a la vida los órganos, el corazón, el hígado, el páncreas, los intestinos, el sistema cardiovascular. El Espíritu Santo le devolvió la vida al cuerpo de Cristo. Ese mismo Espíritu, hermano amado, vivificará tu cuerpo mortal. La palabra vivificar significa avivar, tonificar, reanimar, preservar. Amén. Pero no es porque tú hagas bien las cosas, no es porque dejas de comer basura. Amén. Es por la obra de Cristo. El Espíritu Santo va a vivificar tu cuerpo. Obviamente que el Espíritu Santo te va a guiar a vivir y a comer saludable. Es obvio, pero no es el objetivo. No estás sano porque dejas de comer mal. Estás sano por la obra de Cristo y como resultado dejas de comer basura. Así es. Pero no es tu fundamento cuidarte para ser sano. Tu fundamento está en la obra de Cristo. Cristo llevó tus enfermedades en la cruz. Y para que tú vivas como más que vencedor en Cristo, Dios proveyó su Espíritu para reanimar tu cuerpo físico. Pero no lo veas como imposible, hermano. No veas que esto ya es imposible, que no va a suceder. En vez de consentir pensamientos de cómo va a ser tu entierro, de qué color va a ser tu cajón, comienza a meditar en cómo Dios proveyó su Espíritu para sanar tu cuerpo. Hermano, yo he escuchado testimonios de hermanos que han cumplido su carrera y han sabido hasta cómo se iban a ir con el Señor. El Señor les ha mostrado, ya a tal fecha nos vamos, ya cumpliste tu carrera, pero no es por enfermedad, no es por accidente, no es cuando el diablo quiere, pues. Amén. Dios proveyó, pero créelo, hermano. Afirma tu corazón en la gracia del Señor. Pon en tu pensamiento los pensamientos del Señor. Si ves noticieros, malas noticias, no digo que no lo hagas, pero también anda la Escritura. Medita en la verdad de Dios. Caerán a tu lado 1000 y a tu derecha 10,000, a ti no te tocará. No llenes tu corazón, tu mente de miedo, de temor. ¿Y ahora quién nos salvará? ¿Cómo haremos en esta situación? ¿Qué pasa si tal gobierno? ¿Qué pasa si... No, hermano, nosotros somos ciudadanos del cielo, embajadores de Cristo. Estamos redimidos, salvados, escondidos en Cristo. Pero si tú dejas que tu alma se llene de temor,
de duda, de incredulidad, si pasas más tiempo en los periódicos, en los noticieros, en Magali. No digo que no veas, por si acaso nosotros no somos ni legalistas ni religiosos. Yo también veo noticieros, también veo televisión, pero prefiero pasar más tiempo escuchando a Dios. Escucho prédicas, lo que yo mismo enseño lo vuelvo a escuchar, lo que mi hermano Manuel enseña lo vuelvo a escuchar, lo que enseña el pastor Kenneth Solá. Hay tanto material bueno que podemos estar meditando, leyendo la Escritura. Por ejemplo, este versículo de Romanos 8:11, estúdialo, hermano, escudriñalo, mastícalo, ruméalo, pasa tiempo. El Espíritu Santo vivificará. ¿Qué es vivificar? Anda al diccionario. ¿Qué es vivificar? Léelo. Gracias, Padre. Y dale gracias a Dios. Saca de tu corazón la queja. Saca de tu corazón el no ser agradecido. Porque todo eso va a estorbar que la vida del Señor se manifieste, hermano. Romanos 8:11, la provisión del Señor, el equipamiento del Señor para vivir como más que vencedores es sanidad. Es un regalo de Dios. La sanidad es un regalo. Digan conmigo, la sanidad es mi herencia. Estoy sano por la llaga de Cristo. Amén. Verso 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos, dice así, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nuevamente, fíjense, verso 13. Porque si vives conforme a la carne, a deseos humanos, ¿no? Moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Fíjense, hermanos, que es por el Espíritu que nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne son el resultado de los pensamientos de la carne. Y los pensamientos de la carne tienen que ver con deseos naturales que se quieren establecer en nuestro corazón como un fundamento. Pero si por el Espíritu Santo nosotros hacemos morir las obras de la carne, viviremos. Ahora acá la Escritura dice que por el Espíritu debemos hacer morir las obras, no los pensamientos, sino las obras de la carne. Fíjense, Gálatas 5:19, vamos a Gálatas 5:19 para ver cuáles son estas obras de la carne que están estorbando que tú vivas como más que vencedor en Cristo. Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, fíjense, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. No está diciendo que los que practican estas cosas no se irán al cielo, dice que no heredarán el reino de Dios. La salvación nuevamente está garantizada por la obra de Cristo. Pero para vivir en la tierra como se vive en el cielo, debemos hacer morir las obras de la carne por el Espíritu que mora en nosotros. Ahora miren, tú puedes decir adulterio, no la, fornicación, no la, idolatría, no la, hechicería tampoco, enemistades, pucha, ahí puede hacer que, pleitos, ay, ¿no? Celos, uy, ira, contienda, disensiones, aso, ¿no? Envidia, homicidio, borrachera, orgía. Hermano, hay iglesias donde hay celos, hay envidias. Estas obras impiden que se manifieste el reino en tu vida. Ahora, no es algo que tú vas a hacer morir con tu carne, hermano. Es algo que tú vas a hacer morir por seguir al Espíritu Santo. Esto no es esfuerzo de tu carne para dejar de hacerlo. De hecho, si en tu vida hay falta de paciencia, hay celos, hay envidia, estás envidiando al otro comerciante, estás envidiando a otra iglesia,
estás envidiando la mujer de tu hermano, o perdón, el matrimonio de tu hermano, ¿no? Es porque todavía no estás siendo guiado por el Espíritu Santo. Estas obras de la carne pueden impedir que tú heredes el reino del Señor en esta tierra. Pero nosotros por el Espíritu Santo debemos hacer morir las obras de la carne. El verso 22 de Gálatas 5 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley de pecado. Hermanos amados, tú puedes saber si estás andando en el Espíritu o si estás pensando con la mente de Cristo, si este fruto se está manifestando en tu vida. Si hay amor, si hay gozo, si hay paz, si hay paciencia. Y si todavía no estás viendo en manifestación la obra del Espíritu, ora, hermano. Dile, Señor, gracias por tu Espíritu, yo puedo hacer morir las obras de la carne. Gracias, Señor, porque no es algo de nuestro esfuerzo, no es algo que vamos a lograr haciendo méritos para Dios. Es el resultado de la vida de Cristo que ya tenemos. Ya hemos sido dotados, hermano amado, con el Espíritu Santo. Ya hemos sido provistos con la vida del Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 8, verso 15. Esto es tremendo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu Santo mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora miren, hermanos, parte del equipamiento para permanecer como más que vencedores es nuestra identidad de hijos. En el YouTube está una enseñanza que compartimos aquí que se llama Nuestra identidad en Cristo. Les recomiendo escuchar. Nuestra identidad natural nos da derechos inherentes en la sociedad, con el Estado, ¿verdad? Un niño nace y basta que nazca ya tiene derechos con el Estado, con la sociedad y beneficios también. De igual forma, hermano, nuestra identidad como hijos nos da beneficios. Y por ejemplo, cuando tú vas al banco a cobrar o a retirar dinero, si primero no te identificas, así tengas millones en tu cuenta, el banco no te entrega un sol, porque no te estás identificando. ¿Qué hace el cajero? Te pide el DNI y encima te pide tu huella digital. Y recién cuando tú te identificas puedes accesar a lo que es tuyo, ¿sí o no? Igual es en el reino, hermano. Si tú no te identificas como hijo de Dios, no vas a poder heredar el reino, no vas a poder disfrutar los beneficios del reino. Porque si tú te sigues acercando a Dios como alguien separado de Cristo, como alguien que tiene una religión evangélica, como un religioso, olvídate pues. No vas a poder accesar a nada de lo que es tuyo. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué hace? Te da testimonio de que eres hijo. No, el Espíritu Santo no te dice que eres pecador. El Espíritu Santo jamás te va a decir que eres cochino, pecador, sucio y que no vales. El Espíritu Santo, a pesar de que te tropieces, te va a decir, levántate, tú eres un hijo de Dios. Eres heredero de Dios, eres coheredero con Cristo. Esa es la labor del Espíritu Santo, hacer real a Cristo Jesús a través de tu vida. Qué tremenda provisión, familia. Amén. Entonces, si tú estás considerándote como un apartado, como un, ¿cómo se le dicen a los hijos que no son reconocidos? Bastardo, ¿no? O estás tratando de hacerte a la víctima para que Dios haga algo por ti. Mira, Señor, tantos años sin mujer.
Ayúdame. No te victimices, hermano. Yo soy un hijo. Yo les he contado hace algún tiempo, y esto es algo que el Señor siempre me recuerda: tú eres un hijo, no eres un mendigo. Porque antes yo, cuando no prosperaba en mi economía, siempre me escondía detrás de alguien, culpaba a otros. Es que yo no tuve la suerte que tuvo tal o cual. Señor, ¿cómo yo no prospero? Si veo que tal hermano no diezma ni ofrenda, y mira cómo prospera. Yo que doy fielmente, Señor, mis ofrendas, mis diezmos. Nada sucede, Señor. ¿Y qué pasa? Tú te victimizas. Y así hagas lo que hagas, des lo que des, no vas a disfrutar los beneficios del Señor porque no te estás identificando como hijo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no eres un mendigo. Amén. Tú no necesitas mendigar. Tú puedes entrar y tomar lo que hay en casa de papá porque te pertenece como hijo. ¿O cuántos hacen orar a sus hijos antes de servirles el desayuno? Primero tienes que arrodillarte, pedir perdón si quieres desayunar en esta casa. Nadie hace eso, ¿o sí? Simplemente les sirve, es más, con amor les sirves el desayuno. Y a veces ni gracias te dicen, pero como son tus hijos, o sea, no estás reclamándoles ni exigiéndoles absolutamente nada. Ellos van a la refrigeradora, si hay gaseosa se toman la gaseosa, si hay manzana se cogen la manzana, si hay carne se fríen, porque son hijos. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y por supuesto el Espíritu Santo nos va a guiar a ser agradecidos siempre. Somos agradecidos. Yo siempre le digo, gracias papito por tu amor. Cada vez que voy a la Escritura y veo un beneficio, oh Dios mío, gracias papá. Gracias. El Espíritu Santo me centra a mí. Todas las veces que yo he querido hacerme a la víctima o querer pagarle a Dios por algo, el Espíritu Santo me ha centrado y me ha dicho, tú eres un hijo, es por lo que Cristo hizo. Salte ya de esa victimización. Ya hiciste tu fiestita de depresión, ya lloraste un poco, pero vuelve a tu identidad. No pases mucho tiempo en esa pena propia. Nadie me quiere, todos me odian, soy un pobre gusanito. No, hermano, sal de ahí, tú eres un hijo de Dios. El Espíritu Santo va a dar testimonio de que eres un hijo, y si hijo, heredero, y si heredero, coheredero con Cristo. Amén. Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Vamos a ir más abajo, el verso 26 de Romanos 8 dice, esto es tremendo, hermano, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Les recomiendo también, hermanos amados, escuchar en el canal de Conexión Redimidos la enseñanza que compartió nuestro hermano el ministro Manuel, la obra del Espíritu Santo. Hay como 3 enseñanzas respecto a la obra del Espíritu Santo. Dice la Escritura, hermano amado, que el Espíritu Santo nos ayuda cuando somos débiles. ¿Se acuerdan de Pablo, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 12:9? Vamos a leerlo para ver esto, porque tiene mucha relación. Dice, ¿no? Vamos a leer 2 Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante, dice, Pablo está hablando a la iglesia, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Noten, hermanos, que la Biblia no dice que Dios le dio un aguijón, ¿ah? Él dice, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿no? Para que no me exaltase sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Pablo oraba constantemente porque este era un aguijón que estaba estorbando, ¿no? Él dice un mensajero de Satanás. Probablemente era algo que lo hacía sentirse condenado, ¿no? Culpable, ¿no? Porque dice un mensajero de Satanás y la labor del diablo es acusar. No te lo mereces porque hiciste, no te lo mereces porque no fuiste buena madre, no te lo mereces porque abandonaste a tus hijos cuando eras joven, el diablo, ¿no? Un mensajero de Satanás, ¿no? Respecto a lo cual, dice Pablo, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, la respuesta del Señor, ¿no? Y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. El Espíritu Santo es conocido en las Escrituras, hermano, como el Espíritu de gracia. Ahora miren, Dios dice aquí, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios llama al aguijón de Pablo una debilidad. Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa debilidad? Aspecto, dice así, de la personalidad de una persona en que se muestra débil, dominado, sin fuerza ni poder de decisión. Hay áreas, hermano, en las que nosotros somos débiles. Pero ¿qué dice la Escritura? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona a pesar de tus debilidades. Hay cosas que probablemente están golpeando nuestros pensamientos, nuestras imaginaciones, y pensamos, ya no hay forma. Años y años vengo sufriendo lo mismo. Pero es necesario, hermano, que tú y yo comprendamos algo, que la gracia del Señor es suficiente. Quita tu mirada de tus imposibilidades, es lo que está diciendo la Escritura, ¿no? Y Pablo dice, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es lo que el Señor le dice a Pablo. Y Pablo entiende, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, voy a cambiar esa actitud de queja, voy a cambiar esa actitud de desánimo y voy a ser agradecido. Para que el poder de Dios se perfeccione a pesar de que yo ya no puedo hacer nada por esto. Hay cosas en las que tú de repente ya no puedes hacer nada, ni por ti ni por otros. Escóndete en Cristo, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Dice la Escritura en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Aleluya. Nos ayuda. ¿Han escuchado esas enseñanzas que dice, el Espíritu Santo te va a redarguir de tus pecados? Falso, pues, hermano. Jamás el Espíritu Santo te va a hablar de tus pecados, ¿ah? Cochino, mira lo que has hecho ayer. ¿Tú crees que nadie te ha visto? Yo te estaba mirando. Ese no es el Espíritu Santo, hermano, por si acaso, ¿ah? Porque el Espíritu Santo a quien ve es a Cristo en ti. Y el Espíritu Santo siempre te va a ayudar a mirar a Cristo para que la vida del Señor se manifieste y tú no sigas sufriendo lo que no es necesario sufrir. Amén. Entonces esas enseñanzas de que el Espíritu Santo te redarguye, te convence de tus pecados, el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, del pecado de no tener a Cristo como fuente, pero ni siquiera de sus pecados de fornicación, de adulterio. No, hermano, el Espíritu Santo tiene su mirada en Cristo. Amén. Y eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir, tú eres un hijo de Dios. Tú eres una nueva creación en Cristo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La ley del Espíritu de vida en Cristo te ha librado de la ley del pecado. Eso es lo que el Espíritu Santo te va a decir. Te va a ayudar. No te va a hundir, no te va a condenar, no te va a flagelar. El Espíritu Santo te va a ayudar.
El Espíritu Santo es tu ayudador, es tu amigo, es tu consolador. Ponte de acuerdo con Dios, hermano. Amén. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El versículo 26 nos habla también, hermano, de la oración del Espíritu Santo, ¿no? La oración en lenguas, que también es vital para el cuerpo de Cristo, ¿no? Si tú todavía no oras en el Espíritu Santo, anhélalo. Ora al Señor, dile, Señor, bautízame con el don de las lenguas. Porque a veces con el entendimiento no sabes qué orar, no sabes qué pedir. Tú te pones a orar en lenguas y oras la perfecta voluntad de Dios. Amén. El verso 28. Acá viene un versículo que es muy conocido y que también ha sido muy usado por la iglesia. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por los santos. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Nada nos puede separar del amor de Dios. Fíjense, hermanos, con esto quiero terminar. El verso 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero no hay que sacar de contexto esto. ¿Cuáles son las cosas que ayudan a bien? La ley del Espíritu de vida, la mente de Cristo, la justificación por la fe, la intercesión del Espíritu Santo. El contexto está hablando de que estas cosas ayudan a bien, no las desgracias, no las cosas malas. No aceptes cuando alguien te dice, ¿te pasa algo? Todo ayuda bien, porque si tú aceptas esto de forma consciente e inconsciente, estás dejando las puertas abiertas para que otra vez te suceda. Pues. No, si te separaste, todo ayuda bien a los que aman. No, eso no ayuda bien. La ayuda, lo que ayuda bien es la obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora, el Espíritu Santo te va a guiar a que si te vuelves a casar, ya no te vuelvas a separar, porque si el diablo te está ganando 1-0, tú tienes que empatar el partido y ya tienes victoria, pues, ¿no? En Cristo. Pero no digas que te divorcias, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Te accidentas, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Se te muere un hijo, todo ayuda. No, eso no es verdad, hermano. Esas cosas no ayudan a bien. Esas son ataques del enemigo sobre los cuales tú ya tienes victoria. Cuando tú sepas cuál es la ayuda de Dios, la provisión de Dios para permanecer como más que vencedor, no te va a volver a suceder. Te pasan cosas en tanto tú ignores la ayuda del Señor, hermano. Vivimos en un mundo caído. No estoy diciendo que no vamos a enfrentar dificultades, pero como más que vencedores en Cristo, tú y yo ya podemos reinar en vida sobre todas estas cosas. Por ejemplo, ¿no? La semana pasada les contaba que Sandra y yo perdimos gemelos. Y después de mucho tiempo, Sandra me contaba que una señora, no voy a mencionar nombres, le decía, ya tienes 3 hijos. ¿Cómo? Este hijo, ¿cómo te va a salir? Que esto, que el otro. Y le metía temor una persona cercana a ella. Que este embarazo puede ser de riesgo. Y era el diablo hablándole a través de esta persona. Llenándola de temor, llenando de temor su corazón.
ya no tienes edad para tener más hijos, etcétera, etcétera. Y Sandri como que se llenó de temor, ¿no? Y cuando llegó, todo estaba perfecto hasta los 5 meses de gestación, que fue cuando ya uno de los bebés comenzó a manifestar un mal congénito según los médicos. No, su sistema digestivo no funcionaba bien de uno, del otro sí, y esto provocó que la barriga de Sandra se llene de líquido amniótico, ¿no? Se llenó, y bueno, a los 5 meses fuimos a ver al ginecólogo y el ginecólogo nos dijo, vayan de emergencia, hay un bebé que está mal, ¿no? Y bueno, le hicieron un legrado, ¿no? Y uno de los bebés nació vivo, eran gemelos, varones. Yo no los vi, mi hermano los vio, ¿no? Para nosotros fue doloroso, triste, ¿eh? Ustedes saben, los que han atravesado algo similar, es muy doloroso. El hecho es que perdimos a los dos, porque aunque había nacido vivo de 5 meses, ya no había forma, ¿no?, de que se mantenga vivo el otro bebé. Fue difícil. El punto es que muchos nos decían, todo ayuda bien a los que aman a Dios. Y a mí eso como que me sacaba un poco de cuadro, porque tú puedes pensar inconscientemente que Dios lo está permitiendo, y Dios no permite las desgracias, hermano, por favor. Si Dios proveyó por medio de Cristo victoria sobre Satanás, ¿por qué Él va a permitir que a ti te pase algo malo? Nos pasan cosas malas porque nos llenamos de temor. Job llega a decir, el miedo que yo tenía me ha sobrevenido. Pero nosotros tenemos la vida de Cristo para vivir llenos de fe, llenos de paz a pesar de los problemas, hermano. A pesar de que no sientas paz, porque no se trata de sentir paz, hermano. Se trata de creer que tienes la paz de Cristo en tu ser. Yo tengo la paz de Dios, estoy lejos de la opresión, el temor no se acerca a mí. Amén. Vamos a orar, familia, pongámonos de pie. Le damos gracias a Dios por la palabra, porque afirmamos nuestros corazones en la gracia y podemos disfrutar la victoria de Cristo en toda su plenitud, a pesar de las dificultades. Amén. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra, que nos revela tu verdad absoluta, que nos revela tu amor, tu seguridad, el propósito eterno que es manifestar a Cristo y que la gente pueda conocerlo a Él y tenerlo como la única fuente de salvación para sus vidas, sus familias, su entorno. Gracias, Padre, porque en Cristo ya somos más que vencedores. Gracias porque tú has provisto un equipamiento a través de tu Espíritu para disfrutar de esta victoria en nuestras vidas. Padre, te adoramos. Sometemos a ti, Señor, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras imaginaciones y dejamos que tu paz nos gobierne. Gracias, Padre. Antes, dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de tu gran amor. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Todos decimos amén.